Buenos días, el día de... Algunas de las generalidades que vamos a encontrar son las siguientes. Para empezar, vamos a decir que la sangre va a ser un tipo de tejido conjuntivo, pero este va a ser líquido, el cual va a circular sobre todo a nivel del sistema cardiovascular. El volumen total normal que podemos encontrar va a ser de 6 litros. ¿Qué quiere decir esto? Que esto representa entre un 7 a un 8% del peso corporal. Las funciones de la sangre es transporte de oxígeno y nutrientes. Va a haber transporte de dióxido de carbono y desechos, distribución de hormonas, mantenimiento de la homeostasis y transporte de células y agentes humorales del sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Que estas funciones, por ejemplo, el transporte de oxígeno y nutrientes, sabemos que todo el intercambio gaseoso se va a dar a nivel pulmonar, pero para que se dé este cambio van a intervenir entonces lo que son las arterias y las venas por donde circula lo que es la sangre y podernos proporcionar lo que es el oxígeno. La sangre va a tener dos componentes. El primer componente van a ser las células y el segundo componente es el líquido, pero este líquido lo vamos a llamar plasma. El volumen relativo de las células y el plasma va a oscilar más o menos entre el 45 y 55%. Encontramos que el hematocrito va a ser normal en hombres del 39 al 50% y un hematocrito de 35 a 45% en mujeres. ¿Qué quiere decir? Si encontramos estos valores, ya sea por arriba o por abajo, va a ser patológico. Entre las células sanguíneas, estas células sanguíneas, que es un componente de la sangre, tiene también sus divisiones. Las divisiones que vamos a encontrar es que se divide en eritrocitos, leucocitos, trombocitos. ¿Qué quiere decir? Si los eritrocitos están por arriba y por abajo, igual va a producir diferentes patologías, al igual que los leucocitos y los trombocitos. Recordemos que los trombocitos van a ser las plaquetas. Y los leucocitos y las plaquetas solo va a representar el 1% del volumen sanguíneo. El plasma. El plasma es el otro componente de la sangre y este plasma va a ser un material extracelular líquido que le imparte fluidez a lo que es la sangre. Asimismo, el plasma está constituido por lo que son solutos que nos va a permitir lo que es la homeostasis. Entre la composición de lo que es el plasma sanguíneo tenemos esta tabla. Uno, si ustedes se pueden dar cuenta que el mayor porcentaje de 91 a 92% va a estar compuesto por lo que es agua. El 7 y 8%, que es una cantidad mínima, va a estar compuesto por proteínas, entre estas la albúmina, globulinas y fibrinógeno. Y entre otros solutos solo va a representar el 1 y el 2%. Entre estos solutos está lo que son los electrolitos, sustancias nitrogenadas, podemos encontrar también sustancias nutritivas como es la glucosa, los aminoácidos, gases sanguíneos. Entre los gases sanguíneos es importante mencionar que aquí va a participar lo que es el oxígeno, dióxido de carbono y lo que es el nitrógeno. Y sustancias reguladoras como hormonas y enzimas. Es importante porque hay que recordar que el ser humano está compuesto en su mayoría por agua. Pero recordemos que más o menos el 90% de la composición de agua va a ser en niños. Es por eso que es importante que al momento en que los niños tienen alguna enfermedad, un ejemplo, una deshidratación, ya sea por diarrea, entonces el niño rápido se deshidrata porque está perdiendo lo que es y al mismo tiempo está perdiendo lo que son electrolitos.
Entre las proteínas principales de lo que es el plasma, podemos mencionar lo que es la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. La albúmina va a ser la principal proteína del plasma y esta nos va a permitir una presión coloidosmótica, que quiere decir, esta nos permite que haya un equilibrio para evitar lo que es el edema. Las globulinas, aquí podemos mencionar lo que es la inmunoglobulina gamma, que vamos a encontrar lo que son los plasmocitos y las globulinas no inmunes. Entre las globulinas no inmunes está la alfa y la beta. El fibrinógeno, esta es una proteína, es la más grande del plasma y va a formar lo que es la fibrina. Si ustedes se dan cuenta, la proteína más grande es el fibrinógeno y la proteína principal va a ser la albúmina. Los eritrocitos. Ahorita vamos a hablar sobre las células que conforman lo que es el plasma. Y tenemos que el eritrocito, su cantidad va a variar entre 4 y 5 millones por mililitro cúbico. Y este se presenta en casi 1000 veces más que los leucocitos. Es importante porque estas células van a ser anucleadas y van a carecer de organelos. Asimismo, esta va a tener una forma de disco bicóncavo que va a estar deprimido en el centro, como se puede observar en esta imagen. Es bicóncavo y tiene una depresión a nivel del centro. Es importante porque los eritrocitos tienen una vida media de más o menos 120 días, donde después estos, pasados los 120 días, van a sufrir fagocitosis, ya sea a nivel del vaso, hígado y médula ósea. Por eso es importante que en aquellas personas que tienen algún proceso inmune, siempre va a estar afectado lo que es el tejido sanguíneo, porque las diferentes células como el eritrocito, los blastocitos, linfocitos, etcétera, estos tienen diferente vida media. Asimismo, tenemos que los eritrocitos van a poseer una proteína, que su proteína importante va a ser la hemoglobina. La función de esta hemoglobina sobre todo va a ser el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Tenemos que el tamaño del eritrocito se denomina la regla del histólogo por su tamaño constante. Asimismo tenemos que va a transportar oxígeno y dióxido de carbono, que van a estar estos unidos a la hemoglobina. Si no están unidos a la hemoglobina, no van a poder ser transportados. Asimismo, la hemoglobina se va a dividir en hemoglobina A, hemoglobina A2 y hemoglobina F. La más importante, se podría decir, es la hemoglobina A, ya que representa el 96% del total. Va a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina A2, esta representa únicamente el 1.5 al 3% del total y está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. La hemoglobina F solo representa el 1% y tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Pero es importante recalcar que esta la vamos a encontrar sobre todo a nivel fetal. Aquí podemos encontrar esta estructura bioquímica. Según esta estructura, a partir de acá nos va a dar el origen de lo que es la hemoglobina. Tenemos que 2-oxinil CoA más 2 glicinas me va a formar lo que es el pirol. 4 piroles que se unen a lo que es la protoporfina 9. Esta protoporfina 9, cuando se une a lo que es el hierro, nos va a dar un componente que es el grupo hemo. El grupo hemo más un polipéptido me va a formar ya lo que es una cadena de
hemoglobina, ya sea alfa o beta. Las dos cadenas alfa y dos cadenas beta de la hemoglobina me va a dar lo que es la hemoglobina A, que es la que representa el 96% del total. Ahora los leucocitos. El fundamento de la división es la presencia o ausencia de gránulos específicos en el citoplasma. ¿Qué quiere decir? Que los leucocitos, estos se van a dividir en granulocitos y se divide en agranulocitos. Los granulocitos tenemos tres tipos de células, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los agranulocitos se va a dividir en linfocitos y monocitos. Algunas generalidades de lo que es los neutrófilos, vamos a encontrar que van a ser los leucocitos más abundantes, así como también los granulocitos más comunes. Es importante porque estos van a ser más grandes que los eritrocitos. Y aquí tenemos una imagen de un neutrófilo. Entre sus características de los neutrófilos, tenemos que este se identifica con facilidad porque va a tener lobulaciones a nivel de su núcleo. Razón por la cual también se le puede llamar de diferentes formas a los neutrófilos. Se le puede llamar leucocitos polimorfonucleares o solo se le puede denominar neutrófilos o solo polimorfonucleares. Y se va a caracterizar porque presenta un núcleo al contrario de las otras células. Y también se va a llamar neutrófilos porque los neutrófilos estos no se van a teñir con colorantes ácidos ni básicos, por lo que su citoplasma se va a observar un color rosado más suave, si ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen. Otra característica es que su citoplasma va a contener abundantes gránulos finos de color púrpura. Y estas también van a tener sustancias antibacterianas que van a fagocitar a lo que son los gérmenes extraños. Aquí encontramos otra imagen. Todo este es un neutrófilo ya maduro. Y aquí tenemos otra imagen. Si ustedes se pueden dar cuenta, su núcleo va a estar con forma de multilobulado y va a tener una heterocromatina en la periferia y una eucromatina en la región central. Tenemos que los neutrófilos van a tener lo que son sus gránulos. Va a tener gránulos específicos, azurófilos y terciarios. Cada uno de estos tiene diferentes características. Los gránulos específicos encontramos que van a ser más pequeños, pero van a ser más abundantes. Los gránulos azurófilos son más grandes, pero son menos abundantes. Y este es importante porque van a tener una función de bactericidas y antimicrobianos. Los gránulos terciarios, estos son de dos tipos y van a facilitar lo que es la migración del neutrófilo. Las funciones de los neutrófilos, tenemos que estos van a aparecer en un proceso infeccioso. Más que todo, son los primeros en aparecer ante un foco infeccioso. Asimismo, estos tienen la función de fagocitar y destruir bacterias mediante el contenido de sus diversos gránulos. Asimismo, estos llevan a cabo su función de destruir microorganismos y también estos mueren
y van a tener un efecto de formación de pus, es decir, un neutrófilo fagocita, pero este también al mismo tiempo muere formando lo que es un pus. Da la acumulación de leucocitos y bacterias muertas al líquido extracelular. Aquí tenemos una imagen de lo que acabamos de mencionar. Si ustedes se dan cuenta, si hay un antígeno, va a haber un anticuerpo. Aquí está la célula. Tenemos un receptor, tenemos un lisosoma, gránulo azurófilo. Aquí en esta imagen podemos observar que tanto el antígeno como el anticuerpo se une a los receptores. Aquí ya está unido a los receptores y se empieza a formar lo que es un fagosoma. Ustedes se dan cuenta, es como una cápsula que va a envolver tanto lo que es el antígeno y el anticuerpo. Al formar ya esa cápsula, se va a dar lo que es el fagolisosoma para posteriormente darse lo que es la digestión. Al darse la digestión, este va a formar un cuerpo residual y esto va a ser expulsado, se podría decir, por exocitosis. Entre las cifras normales y anormales de lo que son los neutrófilos, tenemos que su cantidad normal puede variar, puede ser de un 60 a un 70% de los leucocitos. Su número absoluto se considera entre 3.500 a 7.000 por milímetro cúbico de sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a saber o cómo nos vamos a dar cuenta de estos valores? Todo va a ser mediante un examen de sangre, una hematología completa. Si aquí ustedes se pueden dar cuenta, vamos a encontrar los diferentes tipos de células. Está el neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfocitos y monocitos. Entre los neutrófilos su valor va a ser de 60 a 70%. Aquí tenemos porcentajes y aquí tenemos valor absoluto. El eosinófilo 2 a 4%, los basófilos menor al 1%, linfocitos 20 al 25%, monocitos del 3 al 8%. Cada célula nos va a dar un total de un 100%. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros encontramos altos los neutrófilos, digamos por arriba del 70%, este nos puede indicar que hay un proceso infeccioso y el cual se va a deber a lo que es un proceso bacteriano. Al contrario, si encontramos los linfocitos aumentados, esto nos quiere decir que va a ser un proceso viral. Al contrario, si encontramos elevados los eosinófilos, nos está indicando alguna reacción alérgica. Algunas enfermedades asociadas al aumento del porcentaje de los neutrófilos se puede deber a 1. Infecciones agudas, estrés agudo, la eclampsia. Esta eclampsia se va a dar únicamente en lo que es en la mujer embarazada, la gota, artritis reumatoidea, tiroiditis, traumatismo y entre otras enfermedades. Algunas enfermedades que se debe a la disminución de los neutrófilos puede ser por una anemia plástica, quimioterapias, gripe y otra infección viral, infecciones bacterianas generalizadas, radioterapia o exposición a la radiación. Si ustedes se dan cuenta, cuando los neutrófilos están disminuidos, estos neutrófilos prácticamente la persona va a estar en un estado de inmunosupresión. No vamos a entrar en detalles ya que esto se ve más que todo en microbiología. La vida media. La vida media de este neutrófilo va a variar y este suele ser corto. Puede durar horas o algunos días. Más o menos dura de 6 a 7 horas en la circulación y de 6 a 48 en tejidos periféricos
para perecer luego por lo que es una apoptosis. Eosinófilos. Las características que vamos a mencionar están. Este va a tener más o menos el mismo tamaño que un neutrófilo, solo que va a ser un poquito más grande. Es importante porque su núcleo va a ser bilobulado, aquí se pueden dar cuenta. Tiene una vida media de 8 a 12 horas y se va a asociar, así como ya les había mencionado, a reacciones alérgicas, infestaciones parasitarias e inflamación crónica. Los gránulos. Tenemos estos gránulos, vamos a encontrar también que se va a dividir en gránulos específicos y gránulos azurófilos. Entre los específicos, se va a dividir en 4 tipos de proteínas. Estos 4 tipos de proteínas van a tener diferente función y entre estas puedes tener un efecto citotóxico sobre lo que son los parásitos o protozoarios. Y los gránulos azurófilos, estos actúan en la destrucción del parásito y en la hidrólisis del antígeno anticuerpo. Los basófilos. Sus características, es más o menos del mismo tamaño que del neutrófilo, pero es más pequeño. Va a tener abundantes gránulos en su citoplasma, pero sí se va a teñir con colorantes básicos. Su vida media va a ser entre 8 horas y tiene a su cargo fijar los anticuerpos secretados por los plasmocitos. Y van a ser los menos abundantes que todos los demás. Al igual que las otras células, también van a tener gránulos. Sus gránulos van a ser específicos y azurófilos. Entre los específicos, contiene la heparina. La heparina va a ser un anticoagulante. Tiene histamina, leucotrienos. Asimismo va a tener interleucina 4 e interleucina 3 que van a promover lo que es la síntesis de inmunoglobulina E. ¿Por qué promueve la síntesis de inmunoglobulina E? Porque esta inmunoglobulina va a estar aumentada en procesos alérgicos. Los azurófilos, estos al contrario van a contener lo que son las hidrolasas ácidas, lisosómicas, similares a los de los demás leucocitos. Los linfocitos. Entre sus características tenemos que tener en cuenta que va a ser agranulocito y van a ser los más comunes. Va a constituir el 30% de los leucocitos. Y estos son importantes porque va a ser la principal célula de lo que es el sistema inmune. Su tamaño varía, puede ser grandes, medianos y pequeños. Su diámetro puede ser más o menos de 6 a 30. Y los pequeños son los más comunes, el 90%. Es decir, que estas células va a constituir el 90%, la mayoría van a ser pequeñas. Y va a tener un núcleo hipercromático, esferoidal con una pequeña escotadura, que quiere decir que tiene su núcleo, pero tiene esta pequeña escotadura. Los tipos de linfocitos. Los linfocitos son muy importantes porque estos son los encargados del sistema inmunitario. Se divide en linfocitos T, linfocitos B y los NK. Los linfocitos T tienen una vida media prolongada y se van a diferenciar sobre todo a nivel de lo que es el timo. Su función principal es participar en la destrucción del antígeno que ingresa a nuestro organismo. ¿Qué quiere decir? Cuando un antígeno entra, al producirse los anticuerpos, los principales
que van a actuar va a ser los linfocitos, sobre todo lo que es el linfocito T CD4 y el linfocito CD8, que estos son los que se ven afectados en las patologías inmunosupresoras. Asimismo, tenemos que los linfocitos van a expresar en su superficie diferentes marcadores. Entre estos puede ser el CD2, CD3, CD7 y hay una infinidad de marcadores. Pero los más importantes es el CD4 y CD8. Los linfocitos B, estos van a tener una vida media variable y se van a diferenciar en lo que es la médula ósea. Expresan en su superficie lo que es la inmunoglobulina D e inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es importante porque al momento en que nosotros estamos expuestos, por ejemplo, a un virus, la inmunoglobulina M va a ser la encargada de tener memoria y reconocerlo posteriormente. Igual va a tener marcadores, entre los marcadores de los linfocitos B está el CD9, 19, 20 y 24. Los linfocitos NK van a ser los más grandes que los linfocitos B y los linfocitos T. Estos, al igual que los linfocitos T, se van a diferenciar a nivel de lo que es el timo y médula ósea. Son células preparadas también para destruir las células infectadas por virus y células de tumores. Sus marcadores, los más importantes, está el CD16, 56 y el 94. Los monocitos. Estos son los leucocitos más grandes, van a ser los precursores del sistema fagocítico mononuclear. Los monocitos, estos permanecen en la sangre por un máximo de 3 días antes de migrar hacia los tejidos y convertirse en diferentes células. Igual, el núcleo posee una escotadura, pero esta va a ser más profunda que la del linfocito. Aquí pueden observar esta escotadura que es más pronunciada. Las plaquetas, que es los trombocitos. Tenemos que las plaquetas van a ser pequeños fragmentos citoplasmáticos limitados por membranas y anucleados que provienen de los megacariocitos. Entonces tenemos que las plaquetas, su origen va a ser de los megacariocitos. Va a tener canales de demarcación plaquetaria en la periferia de los megacariocitos. Separan porciones de citoplasma y los fragmentos del citoplasma se van a separar para formar las plaquetas individuales. Aquí encontramos una imagen de lo que es la plaqueta. ¿Qué aspectos morfológicos vamos a encontrar de las plaquetas? Va a tener una estructura discoide de más o menos 2 a 3 de diámetro. Su centro va a estar más teñido. Su periferia va a estar más pálida. Y se va a dividir en 4 zonas. Lo que es la zona periférica, en donde vas a encontrar la membrana plasmática y el glucocáliz. Una zona estructural que va a estar compuesta por microtúbulos, actina, miosina 2, zona de orgánulos como los lisosomas, glucógeno, gránulos alfa, mitocondria, gránulos delta y una zona membranosa, un sistema canicular abierto y un sistema tubular denso. La función de las plaquetas, esta va a intervenir más que todo en los aspectos de la hemostasia. ¿Qué quiere decir? Al momento que nosotros sufrimos alguna cortadura, un traumatismo, las primeras en participar son las plaquetas para producir lo que es una hemostasia adecuada. También una de sus funciones es vigilar continuamente lo que son los vasos sanguíneos para la formación del coágulo de sangre y reparar lo que es el tejido lesionado.
La adhesión de las plaquetas se va a deber a lo que es la serotonina, los tromboxanos, la desgranulación como los gránulos alfa y los gránulos delta. La vida media de lo que son las plaquetas es únicamente de 10 días a nivel de lo que es la sangre y 5 días o más en una bolsa a una temperatura de 22 grados Celsius en agitación horizontal constante. Las cifras normales, estas pueden variar de 150.000 a 400.000 o de 150.000 a 450.000. Depende de qué revisión bibliográfica se esté revisando. Algunas enfermedades que podemos encontrar con respecto a la alteración de las plaquetas son las siguientes. Si nosotros encontramos las plaquetas bajas, vamos a decir que hay una trombocitopenia. Igual, por ejemplo, los valores de las células, cuando están disminuidas, por lo regular va a haber una enfermedad inmunosupresora. Por ejemplo, en una trombocitopenia puede ser por una quimioterapia contra el cáncer, algunos medicamentos, alguna coagulación intravascular diseminada, que esta se va a dar, por ejemplo, al momento en que hay un traumatismo y la persona entra en shock, ha perdido bastante sangre. Entonces, una complicación muy fuerte es la coagulación intravascular diseminada, anemia hemolítica, púrpura trombocitopénica idiopática o una leucemia. Cuando las plaquetas están más alta de lo normal, vamos a llamarlo como una trombocitosis. Y esto puede ser por ya sea anemia. ¿Por qué anemia? Al momento en que hay anemia, por ejemplo, la hemoglobina, el hematocrito están disminuidos, vamos a tener una hemoconcentración, por eso va a haber una trombocitosis. Una leucemia mielocítica crónica, una policitemia severa, una trombocitopenia primaria o una extirpación reciente del vaso. ¿Por qué mencionamos una extirpación reciente del vaso? Porque esto nos va a provocar una trombocitosis porque las plaquetas se van a producir a nivel del vaso. Es uno de los lugares en donde se produce. Y aquí en esta imagen podemos observar que hay una paciente que está donando sangre. Entonces, ¿qué quiere decir lo que es la plaquetoferesis? Más que todo, consiste en que aquí van a extraer lo que es las plaquetas únicamente. Ya los otros componentes como plasma, eritrocitos, leucocitos, estos van a ser regresados hacia el cuerpo. Entonces únicamente están sacando lo que son las plaquetas, no las demás células. Y por último, lo que es la eritropoyesis y granulopoyesis. Observar esta imagen. Tenemos que el eritrocito va a derivar de una línea linfoide y el neutrófilo, eosinófilo y basófilo derivan de otra línea linfoide. ¿Qué quiere decir? Que esta línea linfoide, que es el mieloblasto, va a diferenciarse en lo que es el promielocito. El promielocito nos va a dar 3 células, que es el mielocito del neutrófilo, mielocito del eosinófilo y del basófilo. Estos se diferencian en metamielocito. El metamielocito tanto del neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Estos metamielocitos se van a diferenciar ya en lo que es, por ejemplo, el neutrófilo. Este se diferencia en un neutrófilo en banda y posteriormente a lo que es el neutrófilo. Ya el metamielocito, tanto del eosinófilo y basófilo, se va a diferenciar en sí en lo que es el eosinófilo y el basófilo. En esta línea linfoide, que es el mieloblasto, en la línea linfoide del proeritroblasto, vamos a tener que este se va a diferenciar en un eritroblasto basófilo.
Este se diferencia en un eritroblasto policromatófilo, que el cual se va a diferenciar en un eritroblasto ortocromático, que va a ser el normoblasto. Este se diferencia en un eritrocito policromatófilo reticulocito, es decir, el eritrocito reticulocito se diferencia en un eritrocito. Entonces tenemos que estas células sanguíneas su origen es de dos líneas linfoides distintas. Una línea linfoide que nos va a dar neutrófilo, eosinófilo y basófilo, y la otra línea linfoide que nos va a dar lo que es el eritrocito. Y eso. Gracias.